Bueno, bienvenidos de nuevo. Desde el último vídeo, la verdad es que hemos tomado un pequeño parón de YouTube. Principalmente se debe a que me ha pillado toda la temporada de exámenes entre el último vídeo y este. O sea que vengo bien fresco de haber hecho el examen de topología, que vaya desastre de examen. He hecho estructuras algebraicas, hemos hecho también historia de la filosofía antigua. Así que bueno, ya hemos terminado, estamos más tranquilitos de los exámenes. Porque, por cierto, mira que llevo 30 años ya estudiando y haciendo exámenes y es que da igual el tiempo que pase porque la semana de exámenes uno duerme mal, uno le duele la tripa, o sea, al final la semana de exámenes el cuerpo lo sabe, de alguna manera. Bien, bueno, nosotros ya en el último vídeo dimos una definición de lo que son las matemáticas. Dijimos, las matemáticas se centran en algo concreto, en nuestro caso la cantidad y la forma, y centrándose en ese algo concreto, introduce una serie de abstracciones, los números, las operaciones, toda la terminología matemática, y estudiando todas estas abstracciones termina comprendiendo mejor aquello de lo que partió, la cantidad y la forma. Bien, esta definición de uso ya dijimos que la íbamos a superar bastante rápido y a su vez que nos iba a acompañar seguramente durante toda la carrera. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué resulta que esta misma definición tiene este carácter, ¿no? Bueno, pues esto es algo que ya no nos ocurría desde los primeros vídeos. Esta definición no es una definición propia de las matemáticas. Esto no es algo que defina la manera en la que usamos las matemáticas, sino que esto, si os fijáis un poquillo, define muchas cosas distintas. Hasta el punto de que cualquier estudiante, sea del grado que sea, y cuando digo grado no me refiero a carrera, porque hablamos de grado en matemáticas y grado en filosofía y todas estas cosas, sino me refiero a grados de primaria, secundaria, ya están, se someten a esta definición. Al final, en secundaria, un niño que está estudiando la educación obligatoria, se supone o suponemos que los niños aún no saben nada de la vida. Entonces, desde el punto de vista académico, se les puede ayudar dándoles una serie de asignaturas que en general como sociedad consideramos básica, unos aprendizajes básicos y elementales de las personas, y esto es lo que se da en la educación obligatoria. Y a través de esas abstracciones de otras asignaturas, porque, bueno, lo hemos dicho muchas veces, lo que se estudia en secundaria no es exactamente estudiar matemáticas y las ciencias naturales que se estudian en secundaria no es exactamente estudiar biología, ni geología, ni todas estas cosas. Es cierto que hay muchos términos y desde luego tampoco se te está engañando. O sea, verdaderamente lo que estás aprendiendo en secundaria es así, pero cualquier persona que ha estudiado alguna de esas especialidades os puede decir que eso no es matemáticas, eso no es biología, eso no es lengua en muchos casos. Le queda mucho, es un comienzo, ¿no? Un carbón y del cual sacar el diamante en bruto. Bueno, en general, el niño va a la educación, el niño en la educación secundaria, pues como aún le falta por aprender de la vida en general, se le dan esta serie de materias que consideramos básicas, elementales, y aprendiendo estas asignaturas, estas abstracciones de estas asignaturas poquito a poquito, pues al final aprende un poco más de la vida en general y sobre todo desde un punto de vista académico. Al final lo que se aprende en la educación secundaria tiene que ver con la academia. Sé que a día de hoy hay muchas asignaturas así que tratan de introducir el carácter práctico y aplicado, pero verdaderamente el instituto no va exactamente de eso. Pero bueno, igual que el alumno de la ESO, a través del estudio de estas materias aprende un poco más de la vida, o lo básico de la vida, desde términos académicos. Del mismo modo, un historiador,
al que le interesa estudiar, hacer un estudio de la historia del siglo XV o del siglo XVIII, de la Revolución Francesa, irá y se cogerá un libro de historia del siglo XV o un libro de historia de la Revolución Francesa y leerá ese libro. Esas palabras de ese libro no forman parte, no son el siglo XV y no son el siglo XVIII, y sin embargo el historiador a través de esas palabras irá aprendiendo cosas realmente del siglo XV y del siglo XVIII. El biólogo introduce toda esta terminología, habla de seres bípedos, seres cuadrúpedos, seres alados, mamíferos, ovíparos, el reino animal, el reino vegetal, el reino fungi. El biólogo introduce todas estas abstracciones y con ellas puede hablar mejor de lo que se había propuesto en un principio, de lo que se había centrado en un principio, que es la vida. Y el matemático igualmente, pues hemos dicho, para centrarse en la cantidad y en la forma, introduce una serie de abstracciones con las cuales aprende más. Como hemos dicho, esto define cualquier forma de estudio, no solo las matemáticas. Entonces, todo lo que aplicamos en el vídeo anterior a las matemáticas se puede extender. Al final, casi cualquier forma de estudio, cualquier forma de estudio, todo lo que podemos estudiar en la universidad, viene como un complemento al lenguaje. Al final, si nosotros ya fuésemos de manera natural capaces de explicarlo todo con palabras, entonces no haría falta crear estudios ni diseñar nuevos estudios, porque ya sabríamos todo. Como nuestro lenguaje se entrena y va mejorando, entonces necesitamos de ciertas asignaturas para ir aprendiendo un poco más de las cosas y poder ir expresándolas mejor. Bien, de todos los estudios, yo al final, o sea, podríamos hacer un pequeño análisis acerca de la academia y de los estudios, pero como comprenderéis, yo tampoco, o sea, a mí no me gusta la sensación de estar dándole lecciones a alguien de algo que yo no sé. Entonces, por ejemplo, de todas las formas de estudio, podríamos decir que hay unas formas de estudio cuya práctica es de carácter manual. Estoy pensando en las artes. Todas las artes, en general, son formas de estudio y también tienen una relación con el lenguaje bastante particular, pero al final el desarrollo de las artes pues es manual, ¿no? Se hace algo con ese arte. De hecho, toda esta rama, en general, yo para mí lo llamo técnicas, son técnicas. Las artes son estudios técnicos. Enfrente de estos estudios cuya práctica es de carácter manual, técnico, o estudios técnicos, tendríamos los estudios cuya práctica es de carácter intelectual. A estos yo les llamo disciplinas, porque en general todas estas formas de estudio buscan una manera de pensar. El historiador tiene un método histórico por el cual piensa la historia, el biólogo tiene un método científico por el cual piensa la biología, y el matemático también tiene su propio método científico, bueno, tiene su método científico que comparte con todo el mundo científico, a través del cual piensan las matemáticas. Al final son formas de pensar lo que se desarrollan en estos estudios cuya práctica es de carácter intelectual, o estudios, disciplinas. Al final son distintas disciplinas. Bien, claro, en el vídeo anterior yo también hice, de alguna manera, enfrentar filosofía y matemáticas. Si os acordáis, dije que las matemáticas estudian lo conocido y que la filosofía estudia lo desconocido. Entonces, claro, si cogemos la línea del conocer, las matemáticas estudian lo conocido, la filosofía estudia lo desconocido, parece como que las estoy enfrentando entre ellas. Entonces, bueno, no nos apresuremos. 3 cosas. En primer lugar, todos los que hayáis visto ya la primera lista de reproducción de este canal sabéis que cuando aquí enfrentamos 2 cosas, no se trata de enfrentarlas a muerte, a ver quién gana. Se trata de sacar las relaciones entre ellas, o sea, de centrar nuestra vista en ellas, de alguna manera, y de la relación que tienen entre ellas. Podríamos coger muchas otras formas de estudio, pero yo cojo estas 2.
avión. En segundo punto, yo estudio matemáticas y filosofía. Por eso me centro en esas dos, porque para mí son asignaturas importantes y tienen relevancia personal. En tercer lugar, a pesar de la deformación profesional, ¿no? Porque al ser asignaturas a las que yo me dedico, pues la filosofía y las matemáticas me pueden resultar más interesantes que otras asignaturas. Pero más allá de eso, creo que en matemáticas y en filosofía son dos disciplinas en las cuales aparece una manera de relacionarse con el lenguaje que en ellas se ve de forma muy nítida y por separado, o sea, aparece una forma de relacionarse con el lenguaje en las matemáticas y otra forma de relacionarse con el lenguaje en la filosofía, y que estas dos formas de relacionarse con el lenguaje se reproducen mucho en todo el resto de la academia, tanto en las ciencias como en las ciencias sociales. Entonces, lo iremos viendo. Bueno, quizás también añadir así un poquillo entre paréntesis que entre las técnicas, los estudios en artes, los estudios cuya práctica es de carácter manual, y las disciplinas, aquellos estudios cuya práctica es de carácter intelectual, yo pondría también entre medias, no exactamente ni como artes ni dentro de los estudios de carácter intelectual, cuya práctica es de carácter intelectual, eh, tanto las ingenierías como, o sea, el diseño y la ingeniería, de alguna manera, porque ninguna de ellas termina de ser una ciencia concreta, esto sobre todo lo digo por las ingenierías, y el diseño del mismo modo tampoco termina de ser arte, porque el arte se puede buscar a cualquier precio, y sin embargo el diseño ya no se puede buscar a cualquier precio. Entonces, por eso las ubico ahí un poco entre medias, aunque no nos vayamos a profundizar mucho en ellas. De hecho, esto es una manera de invitar a cualquier persona que esté estudiando alguna de estas asignaturas a callarme la boca si yo digo alguna barbaridad, ¿sabéis? Entonces, no otra vez. Al final, simplemente yo trato de dar mi punto de vista y si hay alguien que tiene una opinión contraria a la mía, sobre todo en estos temas que no son en los que yo me centro, pues bienvenidos sois. Vale. Nos hemos centrado dentro de los estudios de carácter intelectual y vamos a reflejar un poco el papel de la filosofía y de las matemáticas. Hemos dicho que en el vídeo anterior todo lo que yo decía de las matemáticas, en base a esta definición, claro, si esta definición hemos dicho que no es solo de las matemáticas, sino de cualquier forma de estudio, entonces a todas estas formas de estudio le podemos aplicar el mismo análisis. Hemos dicho que toda forma de estudio viene un poco como complemento al lenguaje, que si fuésemos capaces ya de expresarlo todo con palabras desde que nacemos, pues entonces no haría falta hacer ningún tipo de estudio de nada, porque ya seríamos capaces de expresar todo lo que queramos. Entonces, como veis, el lenguaje forma una relación muy interesante en cada una de estas disciplinas. O sea, yo me centro en filosofía y matemáticas, pero estoy bastante seguro de que cualquiera de vosotros podríais hacer un análisis de lo que sea que estéis estudiando y de cómo se relaciona con el lenguaje, si el lenguaje se utiliza para buscar una verdad o para describir o para enunciar. Depende de la disciplina. Hay una manera distinta de relacionarse con el lenguaje. Ahora bien, de entre todo este grupo de, de estudios cuya práctica es de carácter intelectual, dentro de todo este mundo de las disciplinas que hemos hablado, que está formado principalmente por casi todas las ciencias sociales y la filosofía, pues claro, hay una que llama especialmente la atención, que es precisamente la filosofía. La filosofía de todas estas disciplinas, ya se ha dicho en muchas ocasiones, que es la más indisciplinada de todas. La filosofía es cierto que, que, que precisamente no restringe al lenguaje en absoluto. Claro, yo cuando decía que la filosofía es el estudio de lo desconocido, y que las matemáticas es el estudio de lo conocido, ya os dije que era un análisis muy simplista y no era mentira a la vez.
La filosofía, si os fijáis en la historia de la filosofía, una de las preguntas originales de donde viene prácticamente toda la filosofía, es la pregunta por el ser. ¿Qué es el ser? ¿Qué es lo que hace que un objeto sea lo que es? Esto les ha llevado de debates a los filósofos desde el origen de los tiempos prácticamente y aún no se han puesto de acuerdo. Es difícil, es un gran desconocido ese ser. Por eso digo que la filosofía trata de estudiar lo desconocido. Sin embargo, en esa búsqueda de expresar el ser, al final, como es un gran desconocido, la filosofía acepta todas las armas de las que dispone el lenguaje, y por eso no se restringe en absoluto el lenguaje. Podríamos hacer una filosofía poética, y podríamos hacer una filosofía irónica, y una filosofía sarcástica, y una filosofía con dobles sentidos y con ambigüedades. Podríamos hacer todo este tipo de filosofías. Y podríamos hacer también filosofía científica, si queremos. Pero, al final, esto es algo que se permite la filosofía porque es mucho, en filosofía lo más importante de todo, yo diría, es que tú expreses tus ideas. Eh, no si Kant expresó una verdad absoluta, o si Kant ya dio con el resultado de todo, o si Hegel o Nietzsche o alguno de estos personajes dio con la verdad absoluta. De hecho, diría que este tema de la verdad absoluta es uno de los mayores peligros que hay dentro del mundo de la filosofía para los novatos, para los que están recién empezando, ¿no? Descubrir a un filósofo que cuando lo leen se compenetran bien con él, se entienden bien con él, están en las mismas vibras el autor y el lector. Y al final, para ese estudiante de filosofía, se convierte tal autor, Marx. Por ejemplo, entre los marxistas ocurre mucho, que solo se leen a Marx, no leen nada fuera de Marx en algunos casos, porque todo lo que no sea Marx es malo y eso yo creo que es precisamente uno de los peligros de la filosofía. Y se replica en todos los submundos de la filosofía. O sea, del mismo modo que es peligroso una persona que crea que Kant ya ha dado con toda la razón absoluta en la vida y que no hace falta investigar más, eh, es tan peligroso como el que se piensa que su religión es la verdad absoluta y que todos los demás tienen que obedecer las órdenes de su religión. Al final, esos son los problemas de la filosofía. Olvidarse de que acercarnos a ese gran desconocido requiere puntos de vista y requiere expresar las cosas. No le importa a la filosofía la ambigüedad ni el doble sentido, y Hegel es uno de los grandes ejemplos de esto. Hegel dijo, sobre todo estoy pensando en la fenomenología del espíritu, Hegel dijo en varias entrevistas que, ¿cómo era? Hegel dijo que eh, una vez yo pensaba que me entendía a mí mismo, pero también me equivoqué. Como queriendo decir que al final ni siquiera Hegel se puede entender a sí mismo. El libro de la fenomenología del espíritu, lo podéis buscar en Wikipedia, se le considera uno de los libros más abstractos y complejos de toda la historia de Occidente. Y sin embargo, lo importante de Hegel no es lo que diga en ese libro, sino cómo cada uno interpreta lo que Hegel dice. Por eso digo que al final la filosofía lo que le interesa es acercarnos a ese ser, a esa cosa desconocida. Y por eso acepta todas las... Lo que le importa es decir lo que uno piensa y no tanto el cómo lo dice. Porque si al final tú dices las cosas de manera ambigua o de manera confusa, ya habrá otro que interprete tus palabras y habrá otro que sea capaz de decir lo que tú querías decir mejor que tú. Porque no eres el más listo del mundo. No deberías partir de esas suposiciones. Entonces ya llegará otro que exprese lo que tú has querido expresar mejor, cuando haya más herramientas lingüísticas. Sin embargo, tu principal interés en filosofía es expresar tu propio punto de vista, no quedarte con el de Nietzsche, ni con el de Kant, ni con el de Hegel, ni con el de Marx.
Y ese es para mí el valor de la filosofía. Claro, de estos autores, por ejemplo, Kant se hizo muy famoso precisamente por decir que la metafísica era una pregunta que nunca íbamos a llegar a su final. O sea, ese preguntarnos el ser de las cosas es una pregunta que no tiene fin y que si nosotros a día de hoy diésemos una respuesta totalmente satisfactoria de qué es el ser, entonces mañana aparecerían nuevas teorías del ser, porque al final nunca va a haber una respuesta totalmente suficiente. O sea, toda respuesta que demos a qué es el ser va a ser una respuesta insuficiente y que todavía necesite de mejoras. Y es por eso que Kant decía que quizás la metafísica era pues, una pérdida de tiempo, ¿no? En plan, ¿para qué vamos a perder tiempo en pensar la metafísica y todas estas preguntas que no nos llevan a ningún lado porque no pueden darnos una solución definitiva? Y nos centramos en otras cosas. Sin embargo, Kant lo que parece no ver es que las cosas no tienen que poder dar una respuesta para tener cierto valor. Todas estas preguntas de la metafísica a mí me parecen relevantes en el sentido de eh, cómo cada momento histórico, cómo en cada momento histórico la humanidad ha dado respuesta a todas estas preguntas metafísicas. O sea, para mí lo importante no es que alguien dé una respuesta definitiva a todas las preguntas de la metafísica. Lo importante sería ver cómo responde él a esas cosas, cómo respondieron en el pasado a estas cosas, cómo se desarrolla la pregunta y las respuestas. Entonces, eso es para mí un poco el valor de la filosofía. Y esto lo podemos ver precisamente en que cuando nos acercamos al mundo de la filosofía usamos mucho todas estas etiquetas, ¿no? En plan, que si Sartre joder, que si Sartre es existencialista, que si Nietzsche es nihilista, que si Platón es idealista, que si Aristóteles es materialista. ¿Por qué utilizamos todas esas etiquetas? Bueno, pues porque precisamente cada uno de ellos expresan las mismas cuestiones en muchas ocasiones, pero con distintos planteamientos, cada uno con un distinto método. Esto es lo importante. La filosofía no restringe el lenguaje, no tiene un método definitivo que todo filósofo tenga que seguir. Lo único quizás que restringe la filosofía al lenguaje es que no gustan los discursos autocontradictorios. Es decir, si en un discurso yo digo, si yo comienzo un discurso diciendo el ser humano es bueno por naturaleza, avanzan 10 minutos de discurso y a partir del minuto 10 te digo el ser humano es malvado por naturaleza y parto de ahí, entonces yo me he contradicho conmigo mismo, porque en un sitio he supuesto que el ser humano es bueno por naturaleza y en otro que es malo por naturaleza. Ese tipo de cosas es lo que no le gusta a la filosofía. Más allá de eso, la filosofía no restringe prácticamente nada al lenguaje. Este rasgo es un rasgo que convierte a la filosofía en una disciplina bastante particular. Todo el resto de disciplinas van a ser bastante más estrictas con el lenguaje. Y si saltamos en concreto a las ciencias puras, las ciencias son muy estrictas con el lenguaje. Tanto que las matemáticas directamente la relación que tienen con el lenguaje es una relación despótica. Fijaos que mientras que la filosofía trata de estudiar algo desconocido, que es el ser, y nos acerca a ese algo desconocido, eso quiere decir que la filosofía utiliza el lenguaje de una manera empática para acercarnos a entender algo distinto de nosotros, mientras que por otro lado las matemáticas utilizan el lenguaje de una manera despótica, porque una vez tenemos nuestro objeto de estudio, las matemáticas lo que van a hacer es utilizar el lenguaje para someter ese objeto de estudio a nuestras matemáticas. Este es el mecanismo esencial de la matemática. Y ojo, es que me paro un poco porque no me quiero tirar piedras sobre mi propio tejado. Sé que la palabra despótico, déspota,
suena muy mal y tiene muchas connotaciones muy negativas. Sin embargo, aunque os creéis que no, yo utilizando este término despótico, estoy tratando de salvar a la ciencia de interpretaciones como por ejemplo la de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno llega a decir en en alguno de sus vídeos, en alguna de sus apariciones televisivas, decía que la ciencia es imperialista. Y cuidado, porque verdaderamente podría estar de acuerdo con Gustavo Bueno en que eh, eh, las instituciones del mundo de la ciencia o dentro del, en aquellas instituciones donde se puede hacer política científica, eh, por formar parte del propio sistema y por vivir en un sistema capitalista, al final estas instituciones también tienen un carácter imperialista y en ese sentido sí que podría estar de acuerdo con Gustavo Bueno. Ahora, al final la ciencia la hacen los científicos y yo la mayoría de científicos que conozco, la mayoría de investigadores que conozco, no quieren llegar a lo desconocido y, y darle sus propios términos, o sea, no quieren esa expansión. Lo que quieren es poder estudiar lo suyo. Y si estudiando lo suyo descubren algo que no se había descubierto, bienvenido sea. Pero por lo general los científicos no van tratando de meterse en todo el mundo y dar las cosas desde sus propios términos. Quizás las instituciones científicas, las grandes instituciones científicas, que al final son grandes empresas, al final, las grandes empresas que manejan un poco el mundo de la ciencia, pues esas quizás pueden tener intereses políticos que sean imperialistas y todo esto. Pero no le quiero dar ese punto a Gustavo Bueno, porque al final imperialismo me parece algo mucho peor que un déspota. Por ejemplo, en España tuvimos a Carlos III. A mí a Carlos III no sé cómo lo enseñarían a vosotros, pero cuando me hablaron de él en la escuela, me hablaban hasta como con un poquito más de respeto que otros reyes, porque Carlos III, pues que si construía universidades, si construía bibliotecas y todas estas cosas. Entonces, bien, pero precisamente lo que Carlos III hacía era despotismo ilustrado. Entonces, yo creo que se puede usar el despotismo de una manera correcta y no por ser déspota vas a ser imperialista. Y sin embargo, para ser imperialista sí que necesariamente tienes que ser déspota. Entonces, este término yo creo que da mejor explicación que el término que utiliza Gustavo Bueno. Y aunque sé que mucha gente no le gusta decir que la ciencia utiliza el lenguaje de una manera déspota, eh, créanme que yo estoy tratando de defender la ciencia de interpretaciones precisamente como la Gustavo Buenista. Ahora bien, dentro de este mundo de las ciencias, si destaca una, es la otra, es la que me centro, ¿no? Matemáticas. Matemáticas, evidentemente, también tienen un lenguaje, utilizan el lenguaje de una manera muy déspota y tratan de adaptar aquello que estudian a sus propios términos. Y todo lo que no se adapta a sus propios términos no será matemático. Por ejemplo, estoy pensando ahora en Mr. Tartaria, el debate aquel que tuvieron en el canal de Jordi Wild. Tuvo esta frase que dio para meme de que las matemáticas no pueden expresar el amor o que las matemáticas no pueden... que el amor no es algo matemático. Bueno, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Me explico. Eh, si vosotros me dais un individuo concreto, entonces os sorprenderíais. Con matemáticas verdaderamente se puede modelizar mucho mejor el amor en un individuo de lo que nos podríamos pensar. O sea, si tú me das a una persona concreta y me dejas conocerla, entonces yo te podría programar una IA que sí que le genere esa sensación de amorosidad al individuo en concreto. Ahora, las matemáticas evidentemente no pueden dar una teoría matemática del amor porque ni siquiera podemos dar una teoría general del amor. Si pudiésemos dar una teoría general del amor y y que nos dejase satisfechos a todas las personas en el mundo, entonces quizás podríamos empezar a hacer una forma matemática del amor. Pero mientras eso no ocurra, lo uno no va a dar lo otro. Entonces, efectivamente, cuando las matemáticas se meten en el amor
como algo abstracto, el amor, entonces las matemáticas ahí eso no lo pueden tratar, porque no lo pueden ajustar a términos cuantitativos. ¿Cuánto quieres a alguien? ¿Cuánto quieres a quién prefieres, a mamá o a papá? Pues ese amor no se puede medir. Si nosotros hablamos del amor tal y como se manifiesta en un individuo, entonces sí que podríamos medir los cambios de actitud. A lo mejor una persona cuando está más enamorado bebe más café y cuando no está enamorado bebe menos café. O sea, hay muchos hábitos que cambiamos cuando estamos enamorados y esos hábitos sí que los podríamos llegar a reflejar y sí que podríamos tener en cuenta ello y hacer una modelización matemática. O al menos tenemos un sitio por donde empezar a hacer una modelización matemática del amor en determinada persona. Bueno, ahora, las matemáticas de todas las ciencias tienen también una característica bastante particular, que es lo que la aleja de todo el resto de ciencias y lo hace parecerse a la filosofía. De hecho, uno de los datos que muchas veces doy a gente de bachillerato es que matemáticas en gran parte de Europa, hasta hace no mucho, eh, no existían las facultades de matemáticas. O sea, la facultad de matemáticas era una parte interna a la facultad de filosofía. Las matemáticas era una rama de la filosofía. Y muchas universidades en Europa pues fueron a partir de los 60 y de los 70 que empezaron a crear sus facultades de matemáticas. Entonces, aunque suena muy antiguo, matemáticas, es una disciplina muy moderna, es prácticamente medio recién nacida en las universidades. Parece que no, pero tal y como nosotros la entendemos a día de hoy, sí. La cuestión de las matemáticas es precisamente que, fijaos en el proceso que hemos hecho antes, hemos dicho una forma de estudio, como por ejemplo la biología, se centra en lo que quiere estudiar, la vida. Hace sus abstracciones y con sus abstracciones reinterpreta la vida y puede hablar mejor de la vida. Las matemáticas tienen una particularidad y es que nos centramos en la cantidad y en la forma. Abstraemos la propia cantidad y la propia forma a través de los elementos matemáticos y una vez estamos en ese mundo de las abstracciones matemático, no bajamos de él. Es la gran maravilla, ¿no?, de las matemáticas. Se mueven por completo en ese mundo de abstracciones. ¿Dónde vas a comprobar tus cálculos con n dimensiones o tus cálculos con números? ¿Dónde vas a comprobar tus números complejos y tus números imaginarios y todas estas cosas? ¿Dónde te vas a encontrar esas rectas paralelas que se terminan cortando? En las matemáticas. En las matemáticas, en nuestro pensamiento, vamos a poder desarrollar muchos modelos para entender estas cosas. Por eso os digo, las abstracciones matemáticas, y esto sería una característica que podríamos añadir al vídeo anterior cuando hablábamos de la abstracción en las matemáticas, no sé si lo comenté de hecho, pero las matemáticas cuando comienzan a hacer sus abstracciones, sí que hablé de la escalera de abstracciones, en plan, las matemáticas hacen una escalera de abstracción cada vez mayor y más compleja, y de esa escalera no se vuelve a bajar. O sea, según nos vamos complicando y vamos abstrayendo, no volvemos a bajar. O sea, nos quedamos en ese nivel de complejidad y de abstracción. Por eso las matemáticas se parecen un poco a la filosofía, y esto lo dicen muchas veces los alumnitos, pues lo típico, ¿no?, de los matemáticos y los filósofos se fuman tremendos porrazos. Pues bueno, tiene que ver con esto, con que de ese mundo de las abstracciones las matemáticas no bajan. El biólogo marino dirá cosas de la biología marina y podrá ir a comprobarlo pues, en los delfines y en las ballenas y en toda la fauna marina. O la flora, me da igual. El geólogo podrá tener una teoría acerca de las piedras y cómo se componen las piedras de tal lugar y podrá ir a tal lugar a comprobar si las piedras se componen o no como él dice. Ahora, ¿qué? ¿Dónde podremos ir a comprobar dónde podremos ir a comprobar los conjuntos densos? Y mira que hay muchos ejemplos de conjuntos densos reales.
¿Dónde podríamos ir a comprobar los espacios n-dimensionales o los espacios de infinitas dimensiones? O sea, simplemente cómo podríamos hacer frente a un espacio de n dimensiones, de infinitas dimensiones, o a una suma infinita, como muchas veces hacemos en matemáticas. Pues todas estas cosas requieren de abstracción. Y sí que las matemáticas, frente a todo el resto de ciencias, es una que se maneja especialmente en ese ámbito de la abstracción. Por eso os tenéis que ir preparando. Al final, todos estos vídeos son... Sé que mucha gente ya dirá que estos vídeos ya son complicados y son complejos. No sabéis lo que nos queda aún. Pero bueno. eh, Hemos hablado un poco de ese rasgo que diferencia la filosofía de muchas otras disciplinas. Hemos visto también el rasgo que diferencia un poco las matemáticas del resto de ciencias. Y como os decía, estas dos formas de relacionarse con el lenguaje, que se ven también en la filosofía y en las matemáticas, se reproduce en muchos otros aspectos y en muchas otras asignaturas. Al final, en la antropología también hay un poco de utilizar el lenguaje de una manera despótica y utilizar el lenguaje de una manera expresiva, ¿no? Y de poder expresar qué son las cosas. Y en la biología en ocasiones también hay que hacer biología teórica, y en la física hay que hacer física teórica, y en la economía hay que hacer economía teórica. Y al final, pues toda esta rama teórica no deja de beber un poco de la filosofía. Por ejemplo, todo el mundo de lo cuántico se mezcla con metáforas. Al final, gran parte de la física cuántica solo la podemos entender a través de metáforas científicas. Por ejemplo, seguro que habéis visto, yo conozco a 2 o 3 personas que tienen tatuada la ecuación de Dirac, porque la ecuación de Dirac para ellos representa el amor entre personas. Y bueno, pues, vale, o sea, es una interpretación, es una metáfora de la ecuación de Dirac. Eh, si a una persona que ni siquiera le interesa la física, de repente se ha interesado en la ecuación de Dirac porque piensa que esa ecuación habla del amor, bueno, pues no estará haciendo buena ciencia, pero al menos esa metáfora científica le, le ha servido a él y eso yo creo que es bueno. Entonces, la ciencia, esto lo decía Fichte, ¿no? La ciencia necesita también sus metáforas. La ciencia hace también sus metáforas. Eureka es una metáfora científica. Bien, aunque todo este análisis pueda parecer pues como una especie de desvarío, ¿no? En plan, al final estoy hablando mucho de cosas que a mí me interesan personalmente, entonces esto es como una especie de desvarío personal. Sin embargo, todo este desvarío personal nos ha permitido poner en juego algunas cuestiones que sí que son importantes para todo nuestro desarrollo y las vamos a tener muy en cuenta a lo largo de estos vídeos. En concreto hemos dicho que las formas de estudio son un complemento al lenguaje, vienen para complementar al lenguaje, y que allí donde el lenguaje se queda un poco sin palabras, pues las distintas formas de estudio ayudan a crear nuevas palabras y palabras mejores, es decir, nos permiten hablar con mayor profundidad y en menos tiempo de cosas. Ahora, de todas estas... De todas estas... Jolín. De todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos hablado a lo largo del vídeo, hemos dicho que la filosofía no restringe en absoluto el lenguaje y que las matemáticas, sin embargo, utilizan el lenguaje para someter a su objeto de estudio. El resultado de ese someter de las matemáticas a sus objetos de estudio surge el lenguaje matemático. Y esto va a ser en lo que nos centremos a lo largo de los próximos vídeos.
lenguaje matemático. Ahí es por donde vamos a empezar. Sin embargo, toda esta lista de reproducción pues, hablará de lenguaje matemático, lógica, conjuntos y números. De hecho, el orden lo he dicho mal, sería lógica, lenguaje matemático, conjuntos y números. Nosotros vamos a empezar por la lógica, porque como estáis viendo, para nosotros lo más importante, lo que está apareciendo como importante es desarrollar ese lenguaje con el cual podamos someter nuestros objetos de estudio a las matemáticas. Y ese va a ser nuestro principal interés. Sin embargo, antes de terminar, sí que quiero explicar una pequeña cosilla. Como comprenderéis, cada curso va a ser largo y las listas de reproducción de cada curso tendrán muchos vídeos. Sin embargo, yo voy a ir desarrollando las cosas una a una. Entonces, por ejemplo, os he dicho que en los siguientes vídeos vamos a ver lógica, lenguaje matemático, conjuntos y números. Bien, estas 4 cosas yo las voy a ir desarrollando cada una por un lado. Entonces, voy a ir haciendo una lista de reproducción para lógica, una lista de reproducción para el lenguaje matemático, otra lista de reproducción para conjuntos, otra lista de reproducción para números. Y en todas ellas voy a utilizar este mismo vídeo como introducción. Entonces, dependiendo de por dónde vayáis, podréis quedaros con alguna parte de esta introducción, porque yo creo que la hemos hecho de tal manera que puede ser interesante para todo el resto de esta asignatura. Nuestro principal interés ahora mismo es profundizar en todo este lenguaje matemático y ver unas pequeñas aplicaciones de él, que por eso vamos a ver conjuntos y números, para hacer un poco de operaciones, un poquillo de repaso de todo lo de secundaria y primaria. Un repaso elemental. Además, yo introduciré un par de capítulos extra para repasar trigonometría y todas estas cosas que vamos a utilizar, pero sí, o sea, verdaderamente esto va a ser un cursillo de matemáticas básicas. Y este vídeo en concreto va a aparecer al comienzo de todas las siguientes listas de reproducción, porque cuando terminemos la última lista de reproducción dentro de este curso, dentro de esta asignatura, entonces sí que subiré una nueva lista de reproducción con todos esos vídeos que vayamos haciendo en las distintas listas de reproducción seguidos del tirón. No me voy a enrollar mucho más porque yo creo que cuanto más me dedique a explicar esto, más os voy a liar. Es mejor que cuando vaya pasando el tiempo vayáis viendo, pero yo quiero dejar esta introducción para que sepáis que esto se va a repetir a lo largo de varias listas de reproducción a continuación. Entonces, pues nada, seguimos sintonizando. Lo pilláis, ¿no? Sintonizando, sintonizando. Si es que esto es lo mejor del mundo.